Creo que ya dejó. Ay, sí, ya empezó. Listo. Entonces ya te veo. Excelente. Listo, pues vamos empezando. Entonces, buenas tardes a todos. Un gusto volver a verlos. Y pues una muy cálida bienvenida a nuestra querida invitada, mi colega, la maestra Carla Martínez Pérez. Entonces, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues les presento a Carla. Carla es puertorriqueña, es originaria de San Juan, Puerto Rico. Actualmente es estudiante en el programa doctoral de análisis de la conducta de la Universidad de Florida en los Estados Unidos, bajo la supervisión del profesor
Christopher Podlesnik y tiene un major en psicología y un minor en biología. Tiene interés en el aprendizaje referente a la impulsividad y cómo se relaciona con el descuento temporal en humanos y sujetos no humanos, así como lo que actualmente trabaja en el laboratorio con Chris, que está relacionado con fenómenos de recaída, específicamente y principalmente con resurgencia, esfuerzo de respuesta y otro par de cositas bastante interesantes. El día de hoy pues nos va a presentar lo que fue su trabajo de tesis de maestría. Y pues para continuar como agregando, pues ella es graduada de la Universidad de St. Lawrence en Nueva York y actualmente también es miembro de la SQUAP, la Sociedad para el Análisis Cuantitativo de la Conducta, y la Asociación Puertorriqueña de Análisis de la Conducta. Entonces, pues no sé si me faltó algo, querida Carla, si no, pues un gusto tenerte acá y pues adelante. Muchas gracias. No, eso es todo. Suena súper bien. Listo. A ver. Ok. Voy a quitar esto. Espero que me puedan seguir viendo porque bajé la ventana de el StreamYard. Pero, ok. Ahí te vemos. Ok, excelente, gracias. Entonces, pues como dijo Diego, hoy planeo hablar sobre los hallazgos de lo que fue mi tesis de maestría, que examinó los efectos de las reversiones repetidas de contingencia en la recaída en humanos, y discutiré nuestros datos desde una perspectiva tanto empírica como teórica. A ver, ya. Entonces, cuando hablamos de la flexibilidad conductual, creo que es importante entenderlo desde un lente evolutivo, ya que dentro de un nicho ecológico como el que vemos aquí, que es una imagen del periodo cámbrico, cuando los organismos se encontraban con cambios en su ambiente, la selección natural favorecía a aquellos organismos que reintroducían sus conductas que en un pasado les había funcionado o que emitieran conductas nuevas y variadas. Por lo que podemos definir entonces la flexibilidad conductual como la habilidad de adaptarse que promueve la supervivencia bajo las presiones de cambios ambientales. Y de una manera más general que podemos examinar la flexibilidad conductual es evaluando cómo cambia la conducta operante cuando cambian las contingencias de refuerzo o de reforzamiento. Una manera que podemos evaluar la flexibilidad conductual de manera empírica es con el aprendizaje reverso o el aprendizaje en reversión, ya que es una herramienta que nos permite examinar los cambios en la conducta operante en condiciones dinámicas de reforzamiento, ya que los sujetos aprenden a poder responder de manera diferencial en dos o más estímulos. Un ejemplo de esto es un estudio por Bond y otros con 3 especies diferentes de córvidos, una especie de ave en Norteamérica. En esta tarea, pues estaban en una caja operante para aves y habían 3 botones tres botones con 3 diferentes colores, y las aves tenían que presionar el botón del medio, el botón Start, para comenzar la tarea. Y durante la primera parte de la tarea, pues si presionaban el botón verde, este resultaba en reforzamiento, que eran granos, y si presionaban o picoteaban realmente el botón rojo, pues no ocurría nada. Así que cuando la tarea se adquiere por completo, las contingencias del reforzamiento se invierten, lo que requiere que el sujeto vuelva a aprender las asociaciones alteradas. En este caso, que era que ahora pues, el botón rojo es el que produce el reforzador. Con esto pues pueden ver a su mano izquierda los resultados, y en estos resultados lo que estamos viendo es el número de errores durante cada reversión, comparando a la primera reversión acá en el primer diagrama de arriba, con una sesión que ocurrió más tarde. Y lo que estamos viendo en general, para que tengan una idea, es que con cada reversión lo que se va viendo es que el número de errores va disminuyendo, ya sea cuando lo comparan con la primera sesión que tuvieron en toda la tarea o con una sesión que ocurrió más tarde. Así que en otras
en otras palabras más generales, lo que pudieron observar es la capacidad de la especie para adaptarse a este régimen que se ha considerado como una indicación de flexibilidad conductual. No obstante, el retorno o la reaparición de una conducta que fue previamente reforzada, a pesar de que ya no es reforzada, demuestra una flexibilidad conductual al intentar explotar fuentes de reforzamiento que posiblemente han sido reabastecidas. Y los modelos preclínicos de la recaída, como el resurgimiento, nos ayudan a evaluar sistemáticamente estos procesos conductuales relevantes. En un procedimiento de resurgimiento, pues lo típico, lo estándar, es que son 3 fases: una fase de adquisición, una fase de extinción y una fase de prueba. Y lo que vemos en esta figura es el número de respuestas como una función del número de sesiones. En la primera fase, lo que vemos es la adquisición. En este caso, pues tenemos una rata en una caja operante en el cual el presionar una palanca resulta en reforzamiento, y a través de las sesiones vemos que el número de respuestas va incrementando. Luego, en una segunda fase, la fase de extinción, también se puede emplear un tratamiento como lo es el reforzamiento diferencial de respuestas alternativas, que en este caso, la primera respuesta objetivo o la respuesta que se había reforzado durante la fase de adquisición se extingue, y ahora una segunda respuesta, una respuesta alternativa, es la que se refuerza. Y lo que vemos es que para la respuesta objetiva, el número de respuestas va disminuyendo a través de la fase, mientras que vemos un aumento en la respuesta alternativa a través de la fase. Y finalmente, en la fase de prueba, es la prueba de lo que serían los errores de omisión, y usualmente lo que se emplea es una extinción de ambas respuestas, y lo que vemos es un resurgimiento o una recurrencia de la respuesta objetiva que ya no se había reforzado por un tiempo, que a través de las sesiones pues va disminuyendo, pero también vemos una degradación de la respuesta alternativa. Por lo que podemos definir el resurgimiento como la recurrencia de una conducta anteriormente reforzada cuando se degradan las condiciones de reforzamiento de una conducta más reciente. El resurgimiento, en este ejemplo, pues hablamos de la extinción, pero no es un fenómeno que solamente ocurre post-extinción. También se ha visto que puede ocurrir por la disminución en la magnitud o las tasas de reforzamiento, por la demora del reforzamiento, la implementación de castigo y al incrementar el intervalo entre reforzadores. Así que todo esto contribuye a lo que se llamaría la degradación de las condiciones de la respuesta alternativa. Además de esto, pues, un ejemplo de contingencias dinámicas en la literatura sobre el resurgimiento es la manipulación de la presencia y ausencia del reforzamiento alternativo, que Sheehan lo denominó como el on-off reinforcement. La razón por esta es que los estudios de elección sugieren que tener experiencias con contingencias dinámicas podría resultar en altos niveles de sensibilidad a las contingencias predominantes. Y para hablar un poco más de lo que Sheehan publicó, pues ellos evaluaron las diferencias entre contingencias dinámicas y estáticas en un procedimiento de resurgimiento, pero utilizando ratas. Y acá lo que vemos es un diagrama de cómo fue la tarea. Tenemos una primera fase, la fase 1, en la cual se refuerza una respuesta objetivo, una respuesta inicial en un programa de reforzamiento de intervalo variable de 30 segundos. Y luego en la fase 2, la respuesta inicial se extingue y ahora una respuesta alterna o una respuesta segunda se refuerza en el mismo programa de reforzamiento. Pero en esta segunda fase, ellos lo que hicieron es que dividieron la rata en 2 grupos generales. Había un grupo constante, que significaba que iban a mantener el reforzamiento para la respuesta alternativa constante, pero pues
los dividieron en diferentes subgrupos. Algunas ratas tuvieron duraciones de este constante, ¿verdad? Fueron algunos 4 días, 8 días, 16, 24, 32 días. Mientras que el otro grupo, pues, fue el grupo experimental o el grupo de presente ausente u on-off, en el cual algunas sesiones iba a estar el reforzamiento para la respuesta alternativa presente y en otras sesiones iba a extinguir. Así que no iba a haber reforzamiento ni de la respuesta alternativa ni de la respuesta objetivo. Y también, pues, se evalúa a través de diferentes días. Y finalmente, pues, la fase 3, la fase de prueba, extinción de ambas respuestas. Y acá los resultados del experimento. Lo que estamos viendo es las tasas de respuesta o el promedio de respuestas por minuto para el último minuto de la fase o la última sesión de la fase 2 comparando la primera sesión de la fase 3 para ambos grupos. Y lo que estamos viendo en general es que si estamos comparando los grupos constantes y on-off, pues cuando el grupo on-off tuvo menor resurgimiento que el grupo constante. Y a través del tiempo, entre más sesiones tuvieron, pues vemos que ese resurgimiento va disminuyendo hasta el punto de que es casi nulo. Mientras que para el grupo on-off, mientras que para el grupo constante, pues el resurgimiento se mantiene de menor magnitud, pero se mantiene. Así que pues unas conclusiones es que pues sí, ellos vieron una discriminación en los cambios de contingencia y el reforzamiento alternativo on-off redujo la resurgencia en comparación al grupo constante. Y en cuanto a la flexibilidad conductual, nos ayuda a entender que esta flexibilidad conductual tiende a incrementar cuando los organismos experiencian entornos y contingencias de reforzamiento más dinámicos. Sin embargo, los resultados del reforzamiento alternativo on-off han sido mixtos y pues hay algunos que han visto que no tienen ningún efecto en la magnitud en la magnitud del resurgimiento. Así que esto nos llevó al propósito de este trabajo, que era evaluar de cierta manera una replicación y extensión del trabajo de Sheehan, pero pues modificamos algunas variables. La primera pregunta que nos hicimos fue, pues, cómo las experiencias diferenciales con contingencias dinámicas afectan el resurgimiento de una respuesta. Y nosotros recolectamos nuestros datos utilizando Prolific, que es una plataforma para personas voluntarias que quieren ser participantes en investigaciones psicológicas y están una plataforma que la creó Reino Unido, pero está disponible para todos los países. Y sí. Entonces, pues teníamos 50 participantes por grupo para un total de 200 participantes. La edad fueron alrededor de 40 años y el pago es de $4, pero se le da un bono dependiendo de su desempeño para más o menos de $15 la hora. En cuanto a la tarea, pues así es como se veía. Claramente esto todo es online, todo es en línea, así que pues en sus computadores, en sus casas, los participantes lo que ven es una imagen de una playa, que fue una imagen arbitraria que escogimos, y ven dos botones que se van a estar moviendo dentro de este espacio. Un botón se denomina como el botón de reforzamiento o de la respuesta objetivo y el otro sería de la respuesta alternativa. Y en cuanto al programa de reforzamiento, pues cuando presionan un botón, ven un coste de respuesta de 1, o sea que pierden un punto, y ven esta respuesta consumatoria que les dice el total de puntos que tienen, la cantidad de dinero que han ganado hasta ese punto, una imagen arbitraria nuevamente, y pues como tienen que consumirlo, pues hay un botón que dice, pues aquí puedes registrar tus 100 puntos que termina siendo el reforzador, y pueden continuar con la tarea. Y cada punto pues tenía un valor bien poco, o sea, menos de 1 centavo, pero como el programa toma casi 15 minutos, pues ganan bastante, ganan como dije, casi $15 la hora. Entonces, y el programa de reforzamiento de intervalo variable de 2 segundos. Y con eso, pues, hablamos de las contingencias experimentales. Tenemos 4 grupos.
hicimos 3 fases, cada fase es de 5 minutos. Y lo que estamos viendo es cómo nosotros distribuimos si hubo reforzamiento para respuesta objetiva o alternativa a través de la fase para luego examinar la extinción en la fase 3 porque es la fase de prueba. Si comenzamos con el grupo control, pues este sería nuestro grupo estándar de resurgimiento en el cual se refuerza la respuesta objetiva en la fase 1, en la fase 2 la respuesta alternativa es la que es reforzada y a su vez pues la respuesta objetiva es extinguida y luego la extinción en la fase 3. Y luego teníamos 3 grupos experimentales en el cual se manipuló cuando ocurría las reversiones, si ocurrían en la fase 1 para el grupo early o el grupo temprano, si ocurrían en la fase 2 para el grupo late o tarde, o si ocurrían a través de la fase 1 y 2 para el grupo constante. Y por eso de que tengan una idea más o menos de a qué me refiero con esto, pues vamos a ver los primeros 2 minutos para el grupo constante en la primera fase. Pues en este caso tenemos dos respuestas. Esta sería la respuesta objetivo, el corazón, y el programa de reforzamiento de intervalo variable de 2 segundos. Y esta sería la respuesta alternativa. En este primer minuto solamente se refuerza la respuesta objetiva. Así que si un participante presiona, pues coste-respuesta, respuesta consumatoria, digamos que le da, muy bien, se ganó los puntos. Ahora en el segundo minuto de la primera fase, pues las contingencias se reversan, así que se inversan. Así que ahora la respuesta alternativa se refuerza en un intervalo variable de 2 segundos y la respuesta objetiva se extingue. En este caso, si el participante fuese a presionar el botón de la respuesta objetiva, no va a ocurrir nada, solamente el coste de respuesta por cada respuesta. Y así pues sucesivamente hasta que se dan cuenta que eventualmente si le dan al botón de alternativo van a tener reforzamiento. Bueno, van a tener la respuesta consumatoria que pueden entonces tener su reforzador de 100 puntos. Y a eso es lo que me refiero con la tarea. Por lo que pues aquí tenemos los resultados de cómo fue el experimento. Lo que estamos viendo es la media o el promedio de respuestas por minuto para la respuesta objetivo arriba, la respuesta alternativa abajo, en cada fase y para cada grupo. Y pues lo que vemos es que con cada reversión hay un patrón en la respuesta, ese patrón casi como de cuchillo cerrado. Además de que también pues vemos que en la ausencia de las reversiones, cuando las contingencias se mantienen constantes, por ejemplo, hay cambios sistemáticos de acuerdo a las contingencias de reforzamiento. Pero como nosotros lo que estamos interesados es en el resurgimiento, pues me voy a enfocar en el último minuto de la fase 2 con el primer minuto de la fase 3 para evaluar si hubo una diferencia del promedio entre grupos para estos minutos y lo evaluamos utilizando un modelo lineal generalizado. Así que esto que estoy aquí subrayando es esta misma imagen ampliada. Los resultados nos indican que en la fase 2 el grupo constante, early y late tuvieron pues mayor número de respuestas por minuto que el grupo control y esto fue significante. Y entre constant y early, o entre el grupo constante y early, pues también estas diferencias fueron significantes. Luego, cuando vamos a la fase 3, vemos que entre el grupo early y late, estas diferencias fueron significantes, en el cual se ve que hay menor número de respuestas por minuto para el grupo early que el grupo late. Pero cuando queremos evaluar el resurgimiento en general para todos los grupos, pues vemos que el resurgimiento ocurre en todos los grupos. Así que hubo un mayor incremento de la respuesta objetivo en el primer intervalo de la fase 3 relativo al último intervalo de la fase 2 para todos los grupos. Pero con esto pues quisimos también evaluar
la mediana de la velocidad de la primera respuesta objetivo cuando comienza la fase 3, pues para poder comprender cómo los grupos se adaptaron a los cambios en las contingencias. Y lo que vemos es que la velocidad fue más rápida para el grupo constant y late en comparación con el grupo control y además con el grupo early. Así que con esto pues podemos concluir que hubo cambios dinámicos en la conducta cuando hay mayor experiencia con las reversiones. Y además también pues vemos una flexibilidad conductual cuando los participantes pueden hacer ese cambio, ese switch a la respuesta apropiada cuando el reforzamiento está disponible. Así que con esto pues vamos a la segunda parte, la parte teórica del trabajo, que fue tratar de entender si un marco teórico cuantitativo de resurgimiento puede explicar los efectos de diferentes reversiones de contingencia cuanto a la elección. El marco teórico del que estaré hablando es Resurgence as Choice, o el resurgimiento como elección, o RAC, más fácil, que es una herramienta que nos ayuda a entender los procesos conductuales involucrados con el resurgimiento. El RAC está basado en la ley de la igualación y conceptualiza que el resurgimiento ocurre cuando hay un aumento en el valor relativo de la respuesta objetivo debido a una disminución en el valor de la respuesta alternativa. Y esto es basándose en el historial de reforzamiento para ambas respuestas. La ecuación que vemos aquí es la ecuación de valor, que se puede definir como la suma de los efectos multiplicativos ponderados o pesados de los parámetros de reforzamiento, como es la tasa de reforzamiento, pero también puede ser, por ejemplo, la magnitud del reforzamiento. Y ese historial de reforzamiento se puede capturar con la regla de peso temporal, que es la W, que propone que las condiciones de reforzamiento que son más recientes tendrán un mayor peso en el valor de la respuesta en comparación a las condiciones que hayan ocurrido en un pasado. O en otras palabras, es que el efecto del reforzamiento que ha ocurrido en el pasado puede mantenerse por bastante tiempo. Y pues para darle una idea visual de lo que me refiero con esto, pues aquí tenemos un ejemplo de una simulación de RAC para la respuesta objetiva. Entonces, si vemos en este diagrama, pues la primera parte, aquí es un ejemplo de un trabajo que dice, bueno, el número de reforzadores por minuto, evaluando los parámetros de rate y magnitud, o sea, de tasas de reforzamiento y magnitud. En este trabajo, pues el programa de reforzamiento era de un intervalo variable de 15 segundos y la magnitud era de 6. O sea, si lo comparamos con el mío, eran 100 puntos, pues digamos que 600 puntos. Entonces, durante la primera fase, pues obviamente obtienen todos los reforzadores y se mantiene bastante alto, pero una vez comienza la fase 2 y la fase 3, como es la extinción de la respuesta objetiva, pues vemos una disminución total del número de reforzadores. Pero los weights o las ponderaciones o el peso lo que sugiere es que con cada sesión hay un incremento en el peso de ese reforzador, dependiendo de cuántas sesiones han pasado. Así que entre menos sesiones, pues ese peso puede ser mayor, pero con el paso de cada sesión sigue aumentándose y sigue acumulándose en el total. Y luego finalmente cuando estamos evaluando el valor, que utilizando la ecuación que vemos aquí, pues así es como se vería esta primera gráfica, este primer diagrama de la parte de arriba, así es como se vería. Y es que esencialmente el valor de la respuesta objetiva, aunque ya no ha sido reforzada, continúa, se disminuye, pero continúa y nunca llega a cero. Así que espero que eso les haya ayudado, porque RAC tiene varias ecuaciones. Ahora tenemos la ecuación que es la fórmula para calcular la tasa de reforzamiento previsto o la predicción de la tasa de reforzamiento que el modelo va a ajustar a los datos que se le haya dado. Como vemos, pues incluye la ecuación o la función de valor, pero también incluye el parámetro K, que representa la tasa de la respuesta inicial asintótica.
y A, que refleja los efectos vigorizantes de reforzamiento o arousal, como lo describe Peter Gelin, o una traducción al español sería como excitación. Así que, pero básicamente la idea es que es una función lineal de los valores de las respuestas disponibles, target y alternative, objetivo y alternativa, con una A minúscula que es la pendiente de esa relación entre arousal, o los efectos vigorizantes, y el valor de la respuesta. Y la manera que se puede entender es que con los valores de A más altos, las tasas de la respuesta objetivo se acercan a una asíntota más rápidamente a medida que aumenta el valor de la respuesta objetivo. Y para explicarles nuevamente de manera visual a qué me refiero con esto, pues esto es una simulación de cómo RAG pues, simularía las tasas de respuesta, perdón, el promedio de respuesta para la respuesta objetivo en la fase 3 en cada sesión de la fase 3. Y lo que vemos es que con mayor valor de la A minúscula de la pendiente, pues RAG predice mayor número de respuestas. Y pues vemos que con menores, pues sería menor. Así que esa es la relación, una relación como simbiótica casi, ¿no? Pero ahora pues lo que nosotros hicimos fue que nosotros ajustamos el modelo de RAG a nuestros datos para evaluar pues cómo RAG puede predecir los cambios de contingencias. Y pues lo que vemos aquí son los resultados. Específicamente, pues lo que estamos viendo es el promedio de respuestas por minuto para la respuesta objetivo arriba y la respuesta alternativa abajo. Las líneas entrecortadas se refieren a la predicción la predicción de RAG, y las líneas lisas el obtenido, que es con lo que ya habíamos visto anteriormente. Y lo que vemos es que por el coeficiente de determinación R al cuadrado es que RAG, pues la predicción o el valor de la predicción es de 0.62, que no es ideal, no es suficiente. Y la razón por la que esto ocurre es que RAG sobrepredijo en ciertos puntos y también subpredijo en otros puntos. Así que con esto nosotros lo que hicimos es que ajustamos un modelo más reciente de RAG, que se conoce como RAG2 o resurgimiento como elección en contexto, Resurgence as Choice in Context, que afirma que existen efectos discriminatorios de las condiciones de reforzamiento que influyen en la asignación de respuesta. RAG2 incluye estos nuevos parámetros D0 y D1, que son proporciones sin unidades que representan los efectos discriminativos de las respuestas, discriminativos de la presencia o ausencia de reforzamiento alternativo en la asignación de respuesta. Y cuando los valores de D1 son altos, esto indica un mayor aumento en el sesgo, en el bias, hacia el reforzamiento alternativo cuando está disponible, como lo es usualmente en la fase 2, y cuando los valores de D0 o D0 son superiores a 1 durante la extinción, como lo sería en la fase 3, indican un sesgo que se aleja de ambas opciones de respuesta, lo que resulta en una disminución en responder. Y vemos que cuando incluimos estos parámetros, pues el coeficiente de determinación disminuye a 0.55. Por lo mismo, por una sobrepredicción y subpredicción de RAG en cuanto a los cambios de las contingencias. Así que con esto nosotros lo que hicimos es que incluimos un parámetro de misallocation o de mala distribución o de distribución fallida a RAG. Y la razón es porque la sensibilidad se demuestra cuando hay una distinción entre una respuesta y sus consecuencias, se pueden discriminar mejor. O sea, la sensibilidad del cambio de las contingencias se puede describir mejor cuando esa distinción son bastante discriminables, son bastante amplias. Pero cuando existe una confusión entre las diferentes respuestas disponibles, el efecto de los reforzadores en la conducta disminuye. Y eso es lo que el parámetro M considera. El hecho de que los organismos no son perfectos al discriminar
la fuente o el origen del reforzamiento, por lo que M puede tomar cualquier valor entre 0.5, que significa que hubo una gran confusión, y 1, que significa una discriminación perfecta. Así que los valores de M que sean más pequeños indican menor control del reforzador diferencial obtenido. Además, podemos incorporar este parámetro de M en las ecuaciones de valor para la respuesta objetivo para tener en cuenta el grado de control por los reforzadores. Así que lo que vimos aquí es que cuando incluimos M en esos modelos de RAG anteriores como RAG y RAG2, pues vemos un incremento en el coeficiente de determinación a 0.71 y 0.77 respectivamente. Lo que nos indica que al incluir M tenemos una mejor descripción cuantitativa de los datos en comparación a los otros modelos. En cuanto a los 4 modelos que hemos visto, nosotros también quisimos evaluar qué modelo es el más óptimo utilizando criterios de selección como son el criterio de información Aikike y Bayesian, AIC y BIC por sus siglas en inglés, para comparar la bondad de ajuste de los modelos teniendo en cuenta tanto la complejidad como la precisión del modelo. Y en este caso uno quiere ver valores de AIC y BIC menores, que pues lo que vemos, en este caso pues eso fue para MRAG. Así que, para resumir y traer unas conclusiones, vimos la resurgencia o el resurgimiento en todos los grupos y hubo un mayor resurgimiento para el grupo late en comparación al grupo early. Además, vemos que la reintegración de la respuesta objetivo fue más rápida para grupos que experienciaron reversiones de contingencia durante la fase 2, como fue late y constant. Y la literatura nos indica que el retorno rápido de la respuesta objetivo con reversiones recientes indica un control discriminativo mediante la entrega de reforzadores. En cuanto al trabajo teórico, pues ambos MRAG y MRAG2 tuvieron un coeficiente de determinación de más de 70%, así que de cierta manera, el incluir en misallocation, incluir la mala distribución a la distribución fallida, pues proporcionó una mejor explicación de los datos sin incluir los efectos del sesgo, de la ausencia y la presencia de refuerzo alternativo que son asumidos por ejemplo, MRAG2, que tuvo un coeficiente de determinación más bajito que MRAG. Además que el mal ajuste que vimos con RAG2 es posible porque el modelo no toma en cuenta la disponibilidad de reforzamiento para la respuesta objetivo durante la fase 2. Así que se necesitarían cambios en los parámetros de polarización, los parámetros de bias de reforzamiento. Y a lo que me refiero con esto es que como vimos anteriormente, pues RAG2 tiene los parámetros de D0 y D1, que son cuando la respuesta alternativa está presente en la fase 2 o cuando las respuestas no están presentes en la fase 3. Pero no hay un parámetro que tome en consideración cuando la respuesta objetiva también está disponible en la fase 2, como lo hicimos en este trabajo. Así que tendríamos que crear de cierta manera una función nueva de D2, por ejemplo, que tomaría en cuenta cuando la respuesta objetiva está sido reversida con la respuesta objetiva durante la fase de tratamiento o durante pues, lo que sería la fase 2. Así que con esto, pues lo que pudimos obtener es que ahí tenemos más que nada una mayor comprensión de la influencia de las contingencias de reforzamientos dinámicos en el resurgimiento y además el trabajo pues, nos proporcionó una evaluación teórica de los resultados que no se había visto antes en este tipo de trabajo, excepto con Sheehan, pero como lo había explicado, pues él lo que tenía era el on-off de alternativo, no tenía también la inclusión de la respuesta objetiva.
Así que con esto, colorín colorado, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna duda me pueden escribir. También pueden escanear el enlace QR, pues si quieren saber más de lo que hacemos en este laboratorio, si quieren aprender más. También nos pueden seguir por Instagram. Y pues más que todo, pues muchísimas gracias a todas las personas que son parte del equipo de PodLab, prontamente también Diego, porque pues sin ellos no lo hubiese podido terminar. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla. Bueno, mira, hay un par de preguntas por ahora. No sé si de pronto un amigo mío se anima a preguntar. Pero bueno, dice precisamente de otra página de la que hago parte. ¿Podrías darnos un ejemplo aplicado a lo que hiciste? Por ejemplo, ¿para qué podría aportarnos saber sobre el resurgimiento y esta teoría en el área clínica? Claro, sí. Pues mira, si tomamos en comparación el trabajo de Sheehan, pues Sheehan explica que si uno está alternando entre la ausencia y la presencia de la respuesta alternativa durante el momento de tratamiento, pues eso va a ayudar a disminuir, va a mitigar el resurgimiento. Pero lo que pasa con mi trabajo específicamente es que nosotros estamos pues, reintroduciendo y reforzando la respuesta objetiva. Y en los trabajos, bueno, en el tratamiento aplicado, ¿verdad? En el tratamiento clínico, pues si las respuestas son no deseables, son problemáticas como la agresión, darse a sí mismo y tal, pues no es ideal, pero me he enterado hace poco que hay veces que sí en los tratamientos clínicos se tiene que reintroducir la respuesta objetiva para poder entender la diferencia entre las dos respuestas. Sin embargo, lo que yo he aprendido hasta ahora es que cuando eso pasa, pues el tratamiento se prolonga, que pues tiene un índice en cuanto a la seguridad para el paciente y también los que están trabajando, porque si uno tiene que reforzar nuevamente algo como agresión o como que se estén dando a sí mismo, pues puede traer otros problemas, porque la idea del tratamiento es que pues se disminuya, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta más aplicada que les podría otorgar, pero no soy muy aplicada, que digamos. Yo difiero, pero digamos que por complementar un poquito el asunto, los que quieran conocer sobre recaída, tengan en cuenta que recaída no es solo resurgimiento o resurgencia, sino hay otros también que se trabajan en el laboratorio, renovación, restablecimiento, todo este tipo de cosas. Y cuando ustedes están, por ejemplo, atendiendo a un consultante, pues van a haber ciertos momentos en el tiempo en los cuales ustedes se supone están implementando la intervención, una intervención que en su gran mayoría va a depender de reforzamiento diferencial, no siempre, pero va a ser, digamos, como lo estándar, incluso en las terapias que ustedes creen que se alejan de esta lógica, y van a ver, digamos, ciertas eventualidades en las cuales vuelve a aparecer la conducta que se supone que ustedes eliminaron, eso que ya ustedes quitaron. Y lo tradicional sería pensar que es culpa de ustedes. Sí. Y la respuesta es no, no siempre es. A veces podría hacerlo, evidentemente, pero no siempre va a ser el caso. El caso es que, de hecho, pareciera ser que estos fenómenos tienen algo en particular de, llamémoslo comilla natural, porque no sé qué tan adecuado sea, pero digámoslo en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando habla de on and off, es como una alternativa. Cuando Carla nos habla de, bueno, la maestra Carla, nos habla de reversión de contingencias y eso porque tiene que ver con el dinamismo. Está hablando de que son otras formas de ver la intervención. Los que conocen terapias de exposición, que es para todo lo relacionado a ansiedad, pues ya de pronto sabrán de que en algún punto a uno le hacen la recomendación de que para mitigar la recaída uno tiene que volver a exponer al estímulo ansiógeno, por llamarlo de alguna manera, para que digamos que el problema no tenga una alta probabilidad de recaída en el futuro, ojalá hasta sea nula. Bien. Dice Laura, dice, es decir, cambia el valor de la respuesta, de las respuestas que compiten y por eso la respuesta original resurge.
Asumiendo que las otras respuestas son las que ahora están relacionadas con el reforzador, la respuesta no debería resurgir porque no hay refuerzo y se trataría de un error de discriminación. Sí, a ver, déjame ver. Ok, para la primera pregunta, si cambia el valor de respuesta que compiten, sí, o sea, es exactamente eso es lo que ocurre y eso es lo que RAG pues, está tratando de predecir, que un cambio en el valor de la respuesta. Y sí, exactamente, la respuesta objetiva resurge porque al extinguir ambas respuestas durante la fase de prueba, pues si solamente tienes dos opciones, A y B o diamante y el otro, pues si una si una te estaba funcionando, la otra te estaba funcionando y ahora ninguna te funciona, pues bueno, lo ideal y lo que queríamos ver era que fueran para atrás, que fueran a responder a esa respuesta objetiva y es lo que usualmente vemos en los trabajos experimentales, que vemos un resurgimiento y vemos que ese valor pues cambia porque el valor nunca disminuyó, nunca llegó a cero, así que lo que ocurre es como casi un spike, ¿sabe? Como una alza en ese valor, ya que la alternativa, la degradación de la respuesta alternativa ocurrió al extinguirla en la fase 3. Y para la segunda respuesta, asumiendo que las otras respuestas son las que son... Pues se trataría de un error de discriminación. Claro, exacto. Eso es, bueno, de cierta manera, sí. No solamente un error de discriminación, que sí puede ocurrir, yo creo que es más cuando tienes varias respuestas disponibles. Nosotros hemos tenido trabajos que tenemos 4 botones, pero en este trabajo que eran de 2 botones, pues no es necesariamente un error de discriminación, ya que uno casi como que manipuló el experimento, la tarea, para que fueran a esa respuesta objetiva. Porque idealmente, digamos, si estamos con, qué sé yo, con rata, en un espacio están tienen que buscar un espacio en el cual pues han deplorado diferentes áreas de reforzamiento, pues uno lo que esperaría es que, bueno, no voy a ir a donde A y B, donde ya había deplorado esas áreas de reforzamiento, iré a unas nuevas, pero de cierta manera puede ser la idea, como que el resurgimiento también es la flexibilidad conductual, al decir, bueno, si a lo mejor si regreso a A o B, pues puede ser que estas áreas de donde había comida, de reforzamiento, han sido reabastecidas. Así que, pues, espero que eso haya contestado su respuesta. No sé, Diego, si quieras añadir algo. Pues lo que pasa es que en principio hay varias formas de interpretar esto, ¿no? Pero pues en principio tú puedes hablar, sí, que hay una competición entre conductas y dependiendo de eso, eso es lo que puede facilitar que reaparezca la conducta que tú estás eliminando, quitando, la objetivo, la blanco, como quieran llamarla ustedes, según las traducciones que ustedes conocen. Y en ese sentido, digamos, una interpretación podría ser que hay errores de discriminación. También puede haber una interpretación adicional donde yo puedo decir que hay una capacidad específica de discriminación en determinado punto y eso ya es cuestiones de variables propias del organismo en particular. Puede haber también, digamos, eso que Carla está añadiendo de A, B, C, D, donde yo le puedo agregar también la incidencia de cambios de contexto, cambios de estructura ambiental, ¿cierto? Que ahí está implicado problemas de renovación, que eso es otro tema, no aparte, pero digamos que se examina generalmente aparte, que implica, pues, digamos, como esta diversidad, digamos, de problemas. Eso ahí como para no enredarlo demasiado. Sí, claro, porque también está pues la teoría de contexto que habla Ujú. Bautel, ¿no? Entonces, que las contingencias podrían ser de cierta manera un contexto, ¿no? Entonces, el cambio de contingencia puede ser un cambio de contexto, no solamente del ambiente, del entorno, de cómo se ve, pero literalmente el hecho de que algo algo sí te da reforzamiento y otro no, pues eso es de cierta manera una discriminación, un estímulo discriminativo de contexto. Así que sí, se complica, se va complicando más la cosa. Sí, como cuando metemos discriminación temporal, que la cosa se vuelve aún más loca. Sí. Listo, sí, sí, sí.
No sé si alguien más tenga alguna pregunta en particular. Por ahora no veo que no. Ah, bueno, mira, Laura dice que sí, que ahí te entendió. Ah, ok, pues muchísimas gracias. Listo. Pues creo que no hay más preguntas. No sé si quieras añadir algo más. Ah, bueno, yo iba a añadirles una aclaración que sé que algunos no conocen tanto. Ahí Carla me corregirá porque yo no lo tengo tan presente ahorita. Pero cuando ella hablaba de bias o sesgos, está haciendo referencia directamente a la Ley Generalizada de Igualación. Ujú. ¿Mm? Sí. Entonces, recuerden que en la Ley Generalizada de Igualación, el parámetro de bias o de sesgos hace referencia a cuando la elección pareciera causar algún tipo de tendencia a responder más en una alternativa que en otra, y eso puede hacer referencia tanto a variables que nosotros no estimamos o no controlamos directamente en el caso del área básica en el experimento, o variables que nosotros desconocemos propias del organismo, como X sensibilidad a X estímulo o a X reforzador, si lo quieren llamar de esa manera. Ustedes saben que eso a mí no me gusta. Eh, eh, y eso pues tiene ciertas implicaciones porque eso también contradice, digamos, la noción tradicional de reforzamiento que hemos manejado hasta la fecha. Entonces, por eso es que vemos que es altamente relevante lo que está contándonos Carla el día de hoy. Pues bueno, creo que nadie más puso preguntas. Mi amigo dice que no se atreve, que porque llegó tarde, entonces que le da cosita. Pero Ay, él, no importa, que haga las preguntas. si es de Jesús, haz las preguntas, no seas así. Jesús ya había escrito una vez al laboratorio, le respondió Caroline, de hecho. Ah, ok, excelente. Sí, claro que creo que Cristo debe acordar de él como Raúl, no Jesús. No sé, no me acuerdo, pero te lo creo. Está bien. Pues bueno, pues no siendo más, pues pareciera que no va a preguntar el muchachón. Yo me imagino que te escribirá o algo así. Sí, exacto, me pueden mandar un correo, pueden seguir la página de Instagram o la de UF. Sí, si quieres, déjame el correo escrito acá. No sé si lo. Sí, como, bueno, pero Si quieres, pones acá chat privado sí. y yo ahí lo escribo acá desde SIAC. Y si alguien está interesado, creo que comenzando el año que viene vamos a tener la oportunidad de estancias para estudiantes de pregrado, para que vengan y sean parte del laboratorio por 8 semanas en el verano. Y sí, así que si alguien está interesado, pues pueden ser parte del laboratorio. Ah, vean, eso sí yo no lo sabía, lo tenían bien oculto. No, mentiras. Listo, entonces, pues ahí tienen el correo, ese es el correo de Carla. Ella les puede responder ahí cualquier duda adicional que ustedes tengan. Y tomen en cuenta, muy, muy en cuenta esa invitación que está haciendo porque suena bastante interesante y podría ser muy enriquecedora para cada uno de ustedes. Exacto. Pues muchísimas Y gracias, Diego, y a todos en el Centro de Innovación e Investigación en Análisis de la Conducta, Bogotá, Colombia. muchas gracias, Carla. De nada. Listo. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.